Bienvenidos, mi nombre es Lucas. Y el mío, Crispa. Traemos este podcast para compartir, Parte de nuestra experiencia. donde hablaremos solos y con invitados, de producto y tecnología en español. para toda la comunidad de la TAM. Te invitamos a que nos acompañes en esta aventura. Hackeando Productos. Hoy, para estrenar la primera temporada de Hackeando Productos, nos acompaña Dylan. Y hablaremos sobre eso que le apasiona, el growth. Si bien Dylan inició su carrera trabajando en marketing en una corporación, su vida de emprendedor empezó a los 12 años, cuando compraba figuritas del Mundial al por mayor y las revendía en su escuela. Eso fue tan solo el inicio de lo que es hoy, un emprendedor enfocado en growth. Desde que fundó su primer startup, buscó conectarse cada semana con al menos 2 emprendedores, conocer en qué trabajan e intentar agregarles valor. Estas conversaciones de growth se convirtieron en consultorías reales. Luego fundó una agencia de growth marketing. Esa agencia se transformó en Growth Rockstar y creó una academia con el famoso curso de growth. Hoy ya son cientos de founders y líderes de startups que se han capacitado con Dylan. Manos a la obra, y la verdad, con el tema de growth yo tengo cierta familiaridad, no al grado en que lo conoces tú, Dylan, pero se me viene como que esta primera pregunta, y creo que es algo que a muchos les va a interesar, porque Hackeando Productos se trata de eso, ¿no? De conocer más a fondo de cómo funcionan los productos, introducirnos a esas pequeñas partes que a veces desconocemos en conceptos, ¿no? ¿Qué es el growth para ti, Dylan? Es muy buena pregunta, una pregunta que me hacen seguido. Con el tiempo fui aprendiendo a responderla bien. Al principio no se la podía responder ni a mis padres muy correctamente. Hoy tengo una frase que me encantaría que sea mía, no es mía, y creo que ayuda a que entremos en ese tema de qué es growth. Empiezo a contarte growth contándote otra cosa. Entonces, la frase dice: un equipo de finanzas o un CFO, ¿sí?, maneja el flujo de ingreso y egreso de dinero en una empresa, ¿no? Entonces, un CFO seguramente lo que va a estar haciendo es tomando decisiones sobre cuántas personas podemos contratar, qué oficina puede tener la empresa, cuántas inversiones podemos hacer este año. Maneja el ingreso y egreso del el flujo de dinero en la empresa. Un Chief Growth Officer o un equipo de growth, en la comparativa, maneja el ingreso y el egreso de usuarios en un producto, ¿sí?, o en un negocio. El ingreso o egreso de usuarios o de clientes. Entonces, un Chief Growth Officer o un equipo de growth van a estar tomando decisiones acerca de cómo hacer que los usuarios o clientes entren a un negocio o a un producto, cómo hacen para hacerlos permanecer por el mayor tiempo posible, y si tienen que egresar, cómo es esa salida, si podemos hacer que los usuarios no quieran salir y se queden un poco más. Creo que con esa respuesta te empiezo a meter en qué realmente es growth a nivel concepto. Y para terminar esa frase, en todo momento en la historia de una startup o de un producto, de una empresa, el CFO o el equipo de finanzas se va a dar cuenta de que la mejor manera de mover el ingreso y egreso de dinero en la empresa es moviendo el flujo de los usuarios. La mejor manera de tener más ingreso de dinero es teniendo más usuarios. Entonces, en algún punto, el Chief Growth Officer o el equipo de growth se debería volver el corazón de una startup. Hay un artículo que en el año 2012 escribió Paul Graham, que es el founder de Y Combinator, que es una figura que todos en el mundo startup conocemos de pies a cabeza. Él en el año 2012 escribió un artículo que se llama Startup igual a Growth. Growth es startup. Entonces, eso explica que para una startup, growth sea tan importante y que tantas startups se estén volcando a entender mucho más de growth, a trabajarlo, a contratar gente para equipos de growth, contratar managers de growth y tener ese foco. Una startup que no crece es una pyme. Y con esto que nos comentas, me surgen algunas preguntas que voy a darme como el lujo de poderlas hacer libremente. Y es básicamente, dentro del día a día de growth, ¿de qué manera lo abordas para poder mantener estos focos o conseguir que estos usuarios pasen, ¿no? Y potenciarlos, ¿no? Porque yo entendería que growth es potenciar el ingreso de usuarios dentro de los flujos. Eso voy a ver cómo te la contesto. La realidad es, las personas que empiezan a meterse en el mundo de growth o conocen el término por primera vez o empiezan a escuchar hablar sobre growth hackers, asocian mucho growth a lo que es adquisición o como decías tú, el ingreso de usuarios o clientes a tu empresa. La realidad es que growth es todo el flujo de usuarios en un negocio, en un producto. Y ahí
entra que como hablamos de growth, nosotros decimos que growth es trabajar en adquisición, retención y monetización. Son esas tres cosas al final. Esa es la base de growth. Cuando te hablo de eso, en verdad te estoy hablando de toda tu empresa. Estoy hablando de cómo adquirís, retenés y monetizás usuarios o clientes. Con lo cual, en verdad, es un poco todo. Entonces, lo que uno necesita para trabajar en growth en el día a día es trabajar en equipos interdisciplinarios. Depende de cuál es el mecanismo principal de cómo crezca una empresa, en qué equipo vas a estar más centrado. No es lo mismo una empresa o un producto que crece, hoy está muy famoso el término product-led growth, ¿no? Ujú. Y eso significa que el producto es la base del crecimiento de la startup, supongamos. Pero no es la única forma. Vos podés ser product-led growth, marketing-led growth, sales-led growth. Y growth va a tener que ver cómo entra en ese equipo, ¿sí? Y trabaja en las cosas que ese equipo tiene que trabajar. Si somos product-led growth, vos tenés distintas formas de estructurar equipos de growth. Uno que a mí me gusta mucho, por ejemplo, si eres product-led growth, es que la persona de growth esté debajo del chief product, por ejemplo, ¿no? Y ahí tenés tu equipo de growth. Esa es una. Entonces, ¿en qué va a trabajar esa persona o ese equipo de growth? Va a trabajar mucho en lo que trabaja producto. Si es una organización que está impulsando su crecimiento a través de producto. Entonces, seguramente va a estar trabajando en cómo mejorar la experiencia de onboarding del producto, cómo mejorar la retención a través de nuevas features que uno puede ir desarrollando para aumentar la frecuencia de uso de sus usuarios, por ejemplo. Que en definitiva, si te pones a pensar, es muy parecido a lo que estaría trabajando el product manager. Growth tiene que saber muy bien cómo se integra a las organizaciones. Y lo que trae en verdad una persona de growth o un equipo de growth es un abordaje mucho más científico y de números al día a día. Qué interesante eso que nos comentas, Dylan. Y me encanta este episodio que vamos a hablar muchísimo de growth. Incluso cuando empezamos con Crisba a diseñar la primera temporada de Hackeando Productos, pensábamos como este episodio muy importante. Me pasa mucho que a veces me escriben conocidos y me preguntan, Lucas, ¿qué puedo estudiar? Y bueno, dependiendo del nivel de la carrera en la que estén, si son junior o están avanzados, le digo, en algún momento de tu carrera tenés que estudiar growth, porque eso te va a llevar al siguiente nivel. Si vos estudiás growth y trabajás en producto, vas a tener un diferencial respecto de los que no lo hagan. Así que esto es súper interesante. Pero saltando ese comentario que quería compartir y metiéndonos más un poquito en el barro del tema, te dejo una pregunta súper amplia, pero que está buena porque nos va a conectar con los conceptos básicos, que es cómo crece una empresa. Para explicarme cómo crece tu empresa, me tenés que explicar cómo adquieres usuarios o clientes, cómo llevas a todos esos usuarios o clientes a un aha moment, cómo los llevas a una primera experiencia de experimentar tu propuesta de valor por primera vez, cómo retienes a esos usuarios o clientes en el tiempo y hacen que quieran que trabajar contigo una y otra vez o volver a tu producto una y otra vez y cómo los monetizas. Y si me puedes responder esas cuatro, seguramente tengas una idea clara de cómo crezca tu producto o tu empresa. Hasta podemos bajarlo a algún ejemplo. ¿Cómo crece Facebook, por ejemplo? ¿Cómo adquiere usuarios o clientes Facebook? Hoy en día las startups generalmente cuando preguntamos cómo adquieren usuarios o clientes, la mayoría van a decir, agarramos todo el dinero que nos dan los fondos o el VC y se lo damos a Facebook o Google y que nos traigan tráfico, ¿no? Y esa es la forma de adquirir. Pero Facebook no adquiere usuarios así. Facebook adquiere siempre usuarios por viralidad, porque un amigo invita a otro amigo y otro amigo invita a otro familiar. Entonces Facebook te puede explicar muy claramente cómo adquiere usuarios. Cómo lo lleva a una experiencia de su propuesta de valor por primera vez lo más rápido posible, que eso es importante, porque una vez que llevas a una persona a experimentar la propuesta de valor por primera vez, ahí vas a definir si vas a ir usando ese producto o no. Facebook lo hace muy claro. Si tú te hicieras un usuario de Facebook ahora, después de muchos años, si lo hicieras por primera vez, verías que toda la experiencia de Facebook está basada en que tú puedas llegar a conectar con tus amigos o tus familiares lo más rápido posible y te lleven al newsfeed, a ese feed eternamente scrolleable. Porque Facebook sabe que una vez que vos conectes con amigos o familiares y vayas a ese feed, se te va a llenar de contenido de tus amigos y familiares. Y ahí estás experimentando la propuesta de valor de Facebook, que quizás sea conectar con amigos o familiares o gente que conoces y saber qué están haciendo. Y en cómo retiene usuarios en el tiempo, hoy toda red social que exista copió el feed de Facebook. Y lo copiaron porque es lo más maravilloso que Facebook creó. Es la forma de retener usuarios en una red social. LinkedIn, Instagram, Facebook, todos hoy tienen en el medio de la experiencia un feed eternamente scrolleable. ¿Por qué es así? Porque hace que puedas volver al producto una y otra vez. Si no existiera el feed, no existiría la red social,
¿Por qué? Porque seguramente podrías, imaginemos una red social sin feed, no volverías todos los días, porque si no está el feed no sabrías para qué volver. Sería algo más como un WhatsApp, una red social si no existiría el feed. ¿Y cómo monetiza? Terminando con el modelo de growth básico, Facebook te puede explicar que monetiza a través de anuncios. Entonces, en esos 4 componentes, Facebook me explicó muy claramente a mí cómo crece. Pero desmenucemos un poco ese aha moment. ¿Qué valor tiene para un producto digital llevar a los usuarios a ese aha moment? Hablemos un poco de eso. ¿Qué tienes para contarnos del aha moment? El aha moment es todo. Aha moment es la primera vez que un usuario o un cliente experimenta tu propuesta de valor por primera vez. Es la primera vez que lo llevas a degustar, digamos, lo que tú le quieres brindar. Si tiene una buena primera experiencia de tu propuesta de valor, las chances de que se queden con vos o con tu producto o que lo sigan usando en el tiempo son más altas. Si esa experiencia de la propuesta de valor no es buena, seguramente no va a volver. Pero si no la tiene esa experiencia de la propuesta de valor y no es clara, seguramente nunca use el producto, ¿no? Te puedo decir 2, por ejemplo, fáciles. El aha moment es muy bueno cuando realmente es como que es un shock. Podés pensar la primera vez que hiciste un pedido de comida por Rappi y no sabías qué comer un viernes a la noche, agarraste la app, la descargaste del App Store o del Play Store, buscaste un restaurante de tu zona, viste todo el menú, hiciste un pedido de comida, pusiste tu tarjeta de crédito, a los 2 minutos te dijeron que el pedido de comida tuyo lo estaban procesando y ya dijiste, wow, increíble, hay alguien en una cocina cocinando esto que yo acabo de tocar en una pantalla. Y al tercer minuto viste una pantalla con el mapa de tu barrio, tu casa y el restaurante y viste una moto que se empezaba a mover. Eso es increíble. Y a los 10 minutos o 15 minutos, o quizás tardó un poco más, llegó una moto, te tocó el timbre, o quizás llegó alguien en bicicleta y te dio una bolsa con tu pedido de comida. Eso es increíble. O sea, pensar en eso y volver 20 años para atrás y pensar que eso puede pasar es wow. Ese es el aha moment. Es wow, esto es increíble. Lo mismo te pasa cuando te tomaste un Uber por primera vez. Hoy mucha gente no se acuerda, pero a mí me gusta a veces preguntarlo, cómo se sintió. Y hay gente que se acuerda la primera vez que tomó un Uber y no tuvo que salir a la calle y ponerse a esperar un taxi haciendo así con la mano. Y de repente llegó un auto a su casa, le mandaron un mensaje de que el auto estaba en la puerta, bajó, el conductor ya sabía dónde ir, no le empezó a preguntar las calles ni nada, ya había un mapa que lo estaba guiando. Se puso atrás en el auto a hablar con su novia, con su novio, con un amigo, una amiga o un familiar. Y de repente a los 15 minutos apareció en el lugar donde quería ir. Se bajó del auto, cerró la puerta y se fue. Nunca tuvo que abrir la mochila, la billetera, sacar billetes. Es increíble. Es básicamente como el amor a primera vista, ¿no? Pero vayamos a la experimentación. Y en la poca experiencia que he podido tener con equipos de Growth y squads específicamente de experimentación, está esta ardua tarea de meterse a experimentar con todo, que muchas veces, digamos, nos comparamos quizás con Amazon, que creo que tiene una de las métricas más grandes a nivel de experimentación, por lo que he podido leer, más de 100 al mes probablemente. Y muchos equipos tratamos de replicar esto. ¿Cómo lo ves tú a nivel de experimentación? ¿Qué tanto se tiene que experimentar? Cuéntanos desde tu perspectiva, ¿no? Te puedo entrar por ese lado. Digamos, lo que sí te puedo hablar es de la importancia de la experimentación y si querés después conectamos un poco más con cómo pensarlo. Cuando el founder de Microsoft, Satya Nadella, que hoy debe ser uno de los... el CEO de Microsoft, Satya Nadella, comenzó su tenure en Microsoft, se volvió uno de los CEOs más importantes del mundo. Y él en su carta de presentación a todo el equipo de Microsoft, esa empresa enorme, les escribe una carta y él lo que dice es, nuestra industria lo que valora es la innovación. Y después hablabas de Amazon y hay otra conversación con Jeff Bezos, el founder de Amazon, donde habla de innovación y él dice, para innovar tenés que experimentar. Y la forma de innovar más es hacer más experimentos por año, por mes, por semana, por día. Si vos unís esas 2 conversaciones de 2 founders, CEOs distintos, que todos podemos estar de acuerdo en que son altísimamente exitosos, lo que te lleva es que experimentar es lo más importante. Porque si innovar es lo que la industria tech valora, pero para innovar tengo que experimentar, entonces experimentar, A más B igual a C, o no sé cómo es esa ley, experimentar es lo más importante. Y Growth tiene la experimentación muy marcado. Ahora, el tema es cómo experimentamos. Vos recién me decías, hay gente que quiere experimentar con todo. Muchas veces caemos en eso. Muchas veces uno quiere hagamos growth y todo tiene que ser con A/B test. Todo hay que ser test y variable, todo. Hay que medir todo, hay que traquear todo.
A/B test y cosas que no A/B testean, como se dice. Pero ¿qué estás A/B testeando? Llega eso, ¿viste? Decir, no, vamos a hacer una pantalla con esto y otra. ¿Pero qué querés medir? No sé, pero son dos pantallas distintas. Pasa, en el día a día pasa siempre. Pasa muchísimo, se puso muy de moda. Y también hoy tenemos un exceso de data. ¿Por qué es tan lindo experimentar? Porque tenemos un exceso de data que antes no existía en el mundo. A Steve Jobs le hubiera encantado, sé que a Lucas le gusta Steve Jobs, vamos conectando gente. Le hubiera encantado tener la data que tenemos hoy. Es maravilloso, entonces la querés usar. Pero muchas veces caes en el exceso de experimentación. Y ahí lo que está bueno es entender realmente, en definitiva, cuál es la etapa de tu negocio, ¿sí? En qué etapa estás y qué tan importante es experimentar, o en qué experimentar y en qué no. Yo siempre sigo un framework que una vez encontré que te ayuda a pensar esto bien. Imagínatelo como un cuadro, ¿no? Eje Y, eje X. Y lo que tienes en el eje Y es el nivel de pensamiento que necesitas para ejecutar una iniciativa en tu empresa, ¿sí? El nivel de cuánto tienes que pensar para hacer algo. Y en el eje X puedes pensar que tienes el tamaño de muestra que tienes, que sería la cantidad de usuarios. Facebook tiene 1.000 millones de usuarios. Una startup que recién comienza quizá tiene 10. Si tienes pocos usuarios, o sea, estás más en el margen, en el eje Y, no puedes estar experimentando todo el tiempo. Un producto con 10 usuarios no puede estar queriendo experimentar en todo. Porque va a tardar muchísimo en crecer, no le va a servir de nada, no va a acelerar el crecimiento, no va a hacer nada. De hecho, se va a poner trabas. Entonces, está bueno pensar en eso. Si tengo pocos usuarios, pocos clientes, quiero experimentar, pero experimentar se parece más a innovar. Ese experimento se parece mucho más a hacer algo nuevo. Si te fijas, hace 10 minutos conversábamos sobre cómo Facebook crece y lo más importante que hizo Facebook, y habrá sido un experimento en algún momento, es crear el newsfeed. El newsfeed alguna vez fue un experimento. A alguien se le ocurrió en ese equipo maravilloso de Facebook que si la gente scrolleaba un feed y veía distintos contenidos, quizás tenía una mejor experiencia en el producto. En algún momento fue un test. Alguien lo probó, alguien dijo, pienso que esto puede funcionar. Eso funcionó y para todos es obvio. Pero entonces, ahí quizás nos hacían 1.000.000 de experimentos por día. Quizás era ese el experimento, era crear el newsfeed. Y hoy las startups que están en etapa muy temprana deberían estar pensando de esa manera. Y cuando ya tienes un montón de usuarios o clientes, entonces puedes entrar más en esa fiebre maravillosa también de A/B testing y de testear todo y de mover botones y jugar con colores y copies y textos distintos, imágenes. Y de nuevo, eso es lo que te pasa con Facebook hoy. Facebook no sé cuántas veces iteró en su homepage, por ejemplo, ¿no? Súper cierto lo que dices. A veces vamos como cangrejitos en todo esto, lo que es implementar soluciones para los usuarios. Y Dylan, yo quería aprovechar para dejar un highlight acá ya, que es una pregunta que para hacer una diferenciación entre algunos puntos que he ido anotando. Entendemos que Growth es potenciar, traer usuarios al flujo y que tengan una excelente experiencia. Lo comparo con mi experiencia en los equipos de marketing, también tienen como que la tarea de traerte leads, ¿no? Growth y marketing. ¿Cuál es esa gran diferenciación si ambos me traen usuarios? Growth justamente para mí es lo que te cierra el círculo. Growth es lo que une producto y marketing. Growth piensa todo junto. Yo al principio te decía, growth es adquisición, retención, monetización. Si lo llevas a equipos, vos podrías pensar entonces que growth es marketing para adquisición, producto para retención, ventas para monetización. Pero growth es todo eso junto, en un mismo equipo o en una misma cultura de una empresa. Si todos pensamos en growth juntos, y no estamos hablando de equipos, hablamos de la empresa en global, en realidad estamos pensando en todo eso junto. Yo puntualmente lo que hablo en el curso de Growth Rockstar es la diferencia entre funnels o embudos de venta y loops de growth. Entonces, justamente ahí te llevo a lo que me preguntabas vos. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre marketing adquiriendo leads y growth adquiriendo leads? Bueno, lo que sucede es que en marketing el approach que haría para traer leads es, por ejemplo, digamos, y no quiero menospreciar a marketing, yo nací siendo marketer en mi carrera, pero podríamos pensar que sería algo como, para traer leads voy a hacer una campaña de performance marketing, voy a armar una landing page muy bonita y voy a dejar que la gente me deje su contacto. Y ahí terminaría el lead. Growth no piensa así. Growth piensa todo completo. Growth cierra el círculo. Entonces, Growth va a hacer la campaña de performance marketing, por ejemplo, si ese es uno de los mecanismos, o va a hacer la landing page, pero también va a pensar en
quiénes son las personas que yo quiero traer, en referencia a cuál es la experiencia de producto que yo estoy brindando y para quién es, porque ya estoy también pensando en producto y cómo va a retener esa gente en el tiempo, ¿sí? Y cómo esa gente luego me ayuda a traer a más gente. Por eso es que Growth al final piensa en términos de loops, que Growth busca crear sistemas que se retroalimenten, es un poco el efecto del interés compuesto. Growth trata de que las cosas se vayan potenciando de forma exponencial, ¿sí? Entonces, marketing iría a un funnel muy clásico, mucho más algo más lineal. Growth lo que va a buscar es pensar todo en conjunto y quizás en el medio, te llevé de esta forma a propósito, pero quizás en el medio de pensar todo junto, Growth se va a dar cuenta de que la mejor forma en este producto de traer personas o usuarios o leads no es una campaña de performance marketing. Quizás es hacer contenido genial, porque yo tengo una academia. No sé si mi academia está bueno que yo dedique todo mi tiempo y recursos a performance marketing. Quizás es mucho mejor que yo genere contenido y que ese contenido que yo creo te lleve después a querer comprar un curso mucho más avanzado que el contenido que yo haya podido compartir. O quizás Growth se da cuenta de que en este producto se podría crecer mucho más de forma viral. Y no me refiero viral a hacer un video que explote YouTube y que todo el mundo lo vea. Me refiero viral a que un usuario me traiga otro usuario. Antes hablábamos un poco de Facebook y cómo la forma en que Facebook crece es que un amigo invita a otro amigo y otro amigo invita a otro familiar. Específicamente, por ejemplo, vamos a mi caso. Growth Rockstar nunca hizo publicidad en la historia. Growth Rockstar ya tiene casi 3 años. Yo nunca invertí $1 en publicidad. Tiene mucho sentido para mí que los alumnos como Lucas, que ya hicieron mi curso, inviten a gente de su empresa o al founder de su compañía o a un colega o a un amigo que trabaja en algo parecido a hacer mi curso. Porque Lucas tuvo una muy buena experiencia conmigo y todos los que nos están escuchando. Y yo nunca pensé entonces un arte de una publicidad para tener leads. Yo lo que pensé es que Lucas tenga la mejor experiencia de curso que pueda tener y que todo lo que él estuvo aprendiendo conmigo lo pueda implementar en su empresa muy rápido. Y además yo estuve con Lucas de la mano en todo el proceso. Fíjate que Lucas, desde que fue mi alumno, nunca dejamos de hablar. A mí me pasa eso con cientos de personas, imagínate. Entonces, no es fácil, pero eso de hacer growth también, ¿me entendés? Yo no estoy pensando en cómo armar una campaña de marketing o de performance marketing y pagarle a Google para que vengan usuarios o nuevos clientes a mi curso. Yo estoy pensando en cómo ofrezco la mejor experiencia de curso completa desde que te interesaste por mi curso hasta que lo compraste, hasta que lo tomaste y que siguió. Y la comunidad que estamos hablando, todo está pensado para que Growth Rockstar pueda crecer. Yo al final quiero que mi empresa crezca también. No soy hippie. Yo quiero que Growth Rockstar crezca y que crezca mucho. Pero la forma en que crece, la forma en que tiene sentido que Growth Rockstar crezca es esta. Y eso es lo que un equipo de Growth en algún punto va a entender que un equipo de marketing por sí solo no va a llegar ahí. ¿Sí? Y llegamos ahí cuando pensamos todos juntos. ¿Cómo tiene sentido crecer para este producto, para esta empresa? O sea, es más que vender un producto, es vivir una experiencia dentro de lo que le ofreces al usuario. Porque ahí creo que el ejemplo que das de Lu, y que de hecho sea de paso, o sea, cuando llevó el curso en el equipo de producto en el que estábamos antes, compartía en el grupo los enlaces de curso que había llevado, y creo que eso habla bastante bien y nos remonta a esta añeja frase que dice que no hay mejor publicidad que el boca a boca, ¿no? Eso que nace de persona a persona y es algo que viene desde tiempos inmemorables en realidad. Y qué bueno que hoy en día se siga rescatando a nivel digital, claro, está con una experiencia totalmente distinta y súper avanzada, a recordar eso que realmente hace que las personas conecten con empresas o con productos, con el lado humano, ¿no? Me quedo con eso que dijiste, porque tocaste el tema humano. Growth tiene mucho de eso. De hecho, estamos hablando acá con Lucas, que en la última edición de mi curso fue mentor en lo que es psicología de usuario. Nosotros hablamos mucho de psicología de usuario. Y de hecho, antes me preguntaba sobre experimentación y hablamos del proceso de experimentación ordenado y aprender algo de ese proceso de experimentación. Al final, lo que estamos aprendiendo cuando experimentamos es cómo piensa nuestro usuario, cómo piensa nuestro cliente. Estamos hablando de la psiqui de nuestro usuario o de nuestro cliente, o nuestro potencial usuario o cliente. Y si entendemos eso bien, esa parte humana, seguramente vamos a poder entender mucho, mucho mejor cómo crecer. Qué bueno todo esto que nos cuentas, Dylan. Te invitamos a nuestra fiesta, viniste y fuiste tú el que nos dio esta atención personalizada, respondiéndonos cada una de nuestras preguntas.
Preguntas que de mi parte nacían bastante de la curiosidad. Me puse en un momento en el rol de esas personas que recién empiezan o les interesa el producto y no saben a ciencia cierta qué es lo que hay o cómo se ve en el día a día, y por ahí nos has ayudado grandemente a poder despejarlas. Con nosotros estamos muy agradecidos, Lucas, yo, Mati, que está ahí también. Y nada, queríamos ver si querías darnos algunas últimas palabras para el público en general. Yo, la verdad, súper agradecido de la invitación. Los felicito por la iniciativa. Si puedo decir una última palabra más a nivel quizás dejar un mensaje. Mi papá una vez me dijo, desbordalos a todos de valor. Siempre da mucho más de lo que podrías dar. Siempre. Siempre da más. Da todo lo que tengas. Y es un poco a mí lo que me quedó es cuando vemos un jugador de fútbol que dice yo dejé todo en el campo de juego y dejé todo en la cancha, a mí me pasa lo mismo. Y si puedo dejar un mensaje, espero que todo el mundo se quede con ese mensaje que a mí alguna vez me dio mi papá. Desbordar de valor, superar expectativas. Tratar de dar siempre un poco o mucho más. Buenísimo, tremendo mensaje. Creo que eso, aparte de aprender, te llena y motiva. Y nada, Lu, no sé si tú quieras decirnos algo antes de... No, solamente agradecerte, Dylan. Cuando hablamos la primera vez te dije que me parecía muy importante que estés, primero por el contenido de Growth y segundo porque la visión que vos tenés desde Growth Rockstar es traer contenido a Latinoamérica y nosotros de nuestro podcast queremos hacer lo mismo. Entonces había un match único entre la visión que tenemos los dos o los tres en nuestros proyectos. Así que, de nuevo, gracias por ser parte. Gracias, Dylan, Lucas, Mati. Nos vemos en un próximo episodio de Hackeando Productos. Nos vemos.